Capítulo 02. Mao, la revista de información para jóvenes. Una nueva vida en primavera. ¿Cómo comenzarla? Secundaria en Tokio, parte Ikebukuro. Ahora que la primavera está aquí, renuévate. Una nueva vida comienza con nuevos conocidos en una nueva ciudad. ¿Serás capaz de encontrar algo diferente mientras empiezas tu vida en Ikebukuro? Algunos ya se te han adelantado, pero si todavía no has empezado, lee esta columna y aprende sobre Ikebukuro, prepararte para el futuro. Luego de leer por encima el artículo, el muchacho tomó la revista y se dirigió a la caja. Se llamaba Mikado Ryugamine. Recién empezaba el segundo año de la Academia Raira, una secundaria privada situada en el centro de Ikebukuro. Ya era su segundo año viviendo en ese lugar, pero por alguna razón seguía buscando artículos como esos. En su bolso ya había 3 revistas similares que recién terminaba de comprar. El chico salió de la tienda en silencio y entró en el karaoke de al lado. La comida que servían era mejor que en la mayoría de los restaurantes, y sobre todo, combinaba múltiples sistemas online de karaoke para así ofrecer una colección de canciones mucho más amplia. Mikado entró un tanto nervioso y preguntó por el número de una cabina privada antes de ir en su búsqueda. El 6º piso tenía varias habitaciones. Entró en una de ellas y se encontró con las otras personas que lo estaban esperando. Yahumi Kapu, ¿cómo va todo? Eres tan lento que ya tuvimos que pedirte té oolong y otras cosas. Los que le hablaron a Mikado eran un hombre y una mujer. Vestían ropa casual, pero moderna. Parecían modelos, pero la pila de mangas, novelas ligeras, juegos, DVDs de anime y mercancía relacionada arruinaba la ilusión completamente. A un costado, una chica con un uniforme idéntico al de Mikado se sonrojaba furiosamente mientras sostenía en la mano una muñeca de un personaje escasamente vestido. Dejó salir un pequeño grito al ver a Mikado, antes de devolverle la figura a Karisawa y sentarse tímidamente. Ah, Ueme Sonohara-san, está bien si me siento contigo. Por supuesto, la niña de gafas y aspecto dócil se sonrojó más. De la vergüenza ocultó sus curvas, que no tenían nada que envidiarle a las proporciones de la muñeca. Es bueno verte aquí, Mikado-kun. Gracias, siento llegar tarde. Lo siento, Karisawa-san y Yumasaki-san. Karisawa y Yumasaki le sonrieron débilmente y contestaron. No hay problema, de todas maneras tenemos un montón de tiempo libre durante el día. Es cierto. Estamos básicamente desocupados durante las horas en que las librerías están abiertas. El dúo que vestía ropa casual estaba más relajado que el que tenía puesto uniformes escolares. Luego de aceptar los tragos que les habían enviado a su habitación, cerraron la puerta y fueron al grano. Entonces, ¿qué nos querías preguntar? Sé que es un tanto incómodo pedirles este tipo de... Mikado exhaló profundamente y pausó por un momento antes de forzarse a sí mismo a continuar. Por favor. Necesito ayuda para mostrarle a un amigo los alrededores de Ikebukuro. Había ocurrido 2 días atrás. Los estudiantes nuevos habían tenido su recibimiento formal en la ceremonia inaugural de la Academia Raira. Mikado y Andy estaban nuevamente en la misma clase y siguieron siendo los representantes. Una vez terminado con la breve reunión del consejo de estudiantes y las presentaciones iniciales, Mikado estaba corriendo para alcanzar a Andy, que se había ido antes que él, cuando una voz lo llamó desde atrás. Disculpa. Eres Ryugamine-senpai, ¿no? Giró la cabeza y se encontró con un chico en un uniforme de Raira. Sí, tú eres, recién te terminas de presentar. ¿Aoba-kun? Yes. Soy Eiyouba Kuronuma, del primer año. El muchacho tenía ojos vivaces y rasgos delicados. Además, era lo suficientemente bajo como para ser confundido con un estudiante de la escuela media o incluso de la primaria. Mikado sabía que su rostro tampoco se veía mucho más maduro, pero el chico que tenía enfrente lucía aún más joven que él. Me sorprendí mucho cuando te escuché presentarte. No esperé encontrarte aquí, Ryugamine-senpai. El chico hablaba animadamente mientras Mikado estaba completamente confundido. ¿Quién es? Qué extraño. Nos cruzamos antes en algún lugar. Mikado trató desesperadamente de recordarlo, ya que sería muy descortés olvidar el rostro de alguien, incluso si él era su Kuai-2-0. Pero no tenía ninguna memoria de él. Eiyouba le sonrió suavemente como si supiera que Mikado estaba incómodo y le dijo, lo siento. No creo que me hayas visto antes ni que sepas mi nombre. Ya veo. Entonces ¿por qué te sorprendiste? Era una pregunta natural. El muchacho respondió alegremente, porque, cerró la boca y se fijó que no hubiera nadie cerca antes de bajar la voz y decir, Senpai, formas parte de los Daalars, ¿cierto? 20 literalmente, compañero de después. Es un miembro que recién ingresa a la organización o que no tiene experiencia. Mikado solo pudo mirarlo con la boca abierta al escuchar lo que le había dicho. ¿A qué te refieres? En ese mismo momento, el celular de Mikado sonó dentro de su bolso.
Juzgando por la duración del ding tone, tenía un nuevo mensaje de texto. Al fin, el chico sonrió plácidamente mientras hablaba. Mikao sacó el celular apurado. Era un mensaje de texto mandado a todos los miembros de los Daalars que estaban en la lista. Estoy reclutando en la Academia Raira. Por favor, manténganme informado sobre cómo van las cosas en las otras escuelas. Había sido mandado por una de las cientos de personas que estaban en la lista de correo. Al ver el nombre de usuario, Youngleaf Mark 21, Mikao movió su mirada desde el celular hasta el chico que tenía enfrente. ¿Ese, eres tú? Soy Youngleaf Mark. Creo que me uní cuando iban por los 600 miembros o algo así. Pero... ¿viste que el sitio de los Daalars fue suspendido luego de tener problemas con el spam? Fue por eso que mi nombre no aparecía en la lista. ¿Por qué piensas que soy uno de los Daalars? El muchacho le dio una sonrisa inocente mientras Mikao se veía preocupado y le dijo, no tengo una prueba concreta. Pero piensa cerca de un año atrás, durante la primera reunión de los Daalars, estabas discutiendo con la mujer que era nuestro blanco, ¿cierto? Todavía me acuerdo porque realmente me llamó la atención. Los Daalars eran una pandilla especial que extendía su territorio online. A grandes rasgos, era una pandilla de colores excepto que no tenía nada parecido a una estructura. Sus integrantes estaban en todos lados. Se decía que se habían peleado con los Yellow Scarves poco tiempo atrás, pero de alguna manera la paz se había restablecido súbitamente y el ardor del conflicto se había disipado. 21 Youwa es literalmente Green Leaf, hoja verde, en japonés. Si los Daalars eran una pandilla de colores, su color distintivo probablemente sería incoloro o el camuflaje. Era así como los Daalars se mezclaban en la ciudad. Al evitar una vestimenta colorida no hacían alarde de su omnipresencia. Se comunicaban entre ellos a través del celular o de internet. Ambas eran formas de comunicación discretas que hacía difícil rastrear la verdadera estructura. Incluso la chica de secundaria o el ama de casa que pasabas en la calle podían ser parte de los Daalars. Esa sospecha asentada en la mente de la gente les permitía a los Daalars defenderse. La sospecha muy bien podía resultar cierta, era así como ellos realizaban sus ataques. Así era la banda de color llamada Daalars, tan difundida que contagiaba desconfianza y miedo al resto de la población. Casi nadie en la pandilla sabía quién era el líder. La identidad del creador seguía oculta. Pero, el misterioso fundador en persona estaba empapado de un sudor frío en este mismo momento debido a las palabras de Sukuai. CRE, creo que le estás hablando a la persona equivocada. Pero, ¿y el mensaje de texto? Cierto, ya sé, ¿quieres mantenerlo en secreto, no? No te preocupes, soy muy bueno para eso. Es lo mío. Eyowa lo miraba con inocencia y respeto. Mikao estaba paralizado y era incapaz de pensar una respuesta. De hecho, Mikao sí se había metido en problemas con cierta compañía hacía un año. Pero ¿cómo puede ser que Mikao-senpai estuviera hablando con la mujer esa noche? ¿Mikao-senpai es alguien importante dentro de los Daalars? No. No hay gente importante en los Daalars. Soy como los demás, es verdad. Pero igual. Me entusiasma mucho saber que alguien conocido está también en los Daalars. Sus expresiones eran tan juveniles como su rostro. Probablemente si alguien que no los conociera los viera, le parecerían un dúo de hermanos que todavía estaban en la primaria. Pero los dos eran estudiantes de secundaria. Mikao no sabía cómo tratar con él, pero eventualmente suspiró y le dijo mientras miraba con cuidado a su alrededor, ya veo. Pero sería mejor si no hablaras de esto en la escuela. Te estaré muy agradecido si lo puedes mantener en secreto. Era una respuesta un tanto fría, pero la sonrisa de Yowa se mantuvo firme. No solo eso, sino que le pidió algo a cambio. Entendido. Pero también tengo un favor que pedirte, senpai. ¿Qué? No conozco mucho de Kibukuro. ¿Podrías llevarme a conocer la ciudad algún día? Mikao habló con Andy inmediatamente y ambos llegaron a la conclusión de que no lo podían hacer solos. Es por eso que le preguntaron a sus amigos, que terminaron siendo Yumasaki y Karizawa, para que los ayudaran, ya que ellos estaban más familiarizados con Ikebukuro. En realidad no la estaría pasando tan mal si Masaomi estuviera aquí. Pero Mikao rápidamente borró ese pensamiento de su cabeza. Kida Masaomi siempre había sido su mejor amigo, pero ya había desaparecido de su vida. Parecía que él había sido uno de los personajes más importantes en los Yellow Scarves, la pandilla que rivalizaba con los Daalars. Después de que él y Mikao supieron de la verdadera identidad del otro, él desapareció. Mikao no encontró la revelación tan problemática como lo hizo Masaomi, pero pensando que quizás Masaomi tenía sus razones, no intentó escarbar más en su pasado. Eso no está bien. No puedo depender de Masaomi cada vez que pase algo. Si no, va a tener una razón para reírse de mí la próxima vez que nos reunamos. Mikao todavía estaba esperando que volviera Masaomi.
esperando a que llegara el día en que se volvieran a ver. ¿Mikado? ¿Mikado? ¿Estás bien? Oí. Mikado se apresuró a levantar la cabeza cuando lo llamaron por su nombre. ¿Estás cansado? ¿Qué tal si cantamos unas canciones de anime para repeler el sueño? Lo siento. Mikado se dio cuenta que se había quedado absorto en los recuerdos de Masaomi y las Yeyous Cars. Se obligó a volver a enfocarse en la realidad. Luego de explicarles la situación, Yumasaki y Karizawa estaban aún más entusiasmados de lo que le esperaba. Tuvieron una discusión bastante agitada sobre los lugares que tendrían que mostrarle a una persona joven en Ikebukuro. Como era de esperarse de Karizawa y Yumasaki, los primeros lugares que mencionaron fueron tiendas como Animate, Toranohana y Yeyou Submarine. Mikao se quedó tranquilo cuando también empezaron a hablar de lugares más o menos normales para visitar. Vio a Karizawa levantar la cabeza y hacer una sugerencia. ¿Quieres que te acompañemos? Los lugares que te estamos por sugerir no son muy fáciles de explicar por escrito. ¿No sería mejor si fuéramos contigo? Además no tenemos idea de lo que le gusta a Tukoai, entonces, ¿qué tal si nos dejas conocerlo primero y de acuerdo a eso ajustar el plan? Mikao no podía pensar una respuesta. Es verdad, era una sugerencia maravillosa, pero Sukai era completamente normal, ¿sería capaz de lidiar con estos dos? Se veían normales, pero una vez que empezaban a hablar, sonaban como embajadores del universo en 2D y no particularmente de los más agradables. Él ya se había acostumbrado a sus andanzas, pero no sabía cómo Yuba Kuronuma iba a reaccionar. De todas maneras, seguramente no va a ser un problema tan grande. Una vez que se pongan a hablar, él va a ver que son buena gente. Mikao, que tenía una especie de fe ciega en el poder de la comunicación debido a su temperamento apacible, asintió con la cabeza. ¿En serio? ¿Estaría bien si les pidiera que nos acompañen? Por supuesto, estamos prácticamente desocupados hasta la noche. ¿No trabajan a medio tiempo o algo así? Les preguntó, nervioso, y Karizawa lo miró sorprendida. ¿No te dijimos? Con Yumaki somos trabajadores independientes, así que tenemos un horario flexible. Independientes. Mikao ladeó la cabeza, confundido. Karizawa tomó un trago de su té de oolong y siguió explicando. Sí. Dotachin está más especializado. Togusachi vive de la renta que le deja el apartamento que heredó de sus padres. Su hermano se encarga de las cosas domésticas y Togusachi cobra el alquiler. Nos llevamos bien con ellos porque todos tenemos mucho tiempo libre. Aunque hasta hace un año, todos teníamos trabajos comunes excepto por Dotachin. Luego de escuchar a Karizawa, Mikao se dio cuenta que debería haber sabido que no tenían trabajos normales por el hecho de que se podían reunir con él a estas horas. Siempre que los veía, estaban caminando sin mucha dirección, vestidos con ropa casual. Kadouta y Togusa generalmente estaban con ellos, todo el grupo daba la impresión de que eran independientes o que no tenían empleo. Para juntar dinero vendo joyería hecha a mano. Pero Yumaki sí que es interesante. Es... ¿Cómo se dice? ¿Un escultor de hielo? No importa, el asunto es que hace esculturas de hielo para fiestas. ¡Wow! No soy muy bueno. No tengo un contrato con hoteles ni nada por el estilo, así que tengo miedo de que algún día me quede sin trabajo. Pero las esculturas de hielo de los personajes de ACG son muy populares en las fiestas de las editoriales y las sesiones de fotos. ¿Algún día trabajaré para Kaido 22? Yumasaki estaba un poco avergonzado. Mikao miró al dúo con admiración mientras los escuchaba, sorprendido de que realmente tuvieran trabajo. Andy los estaba mirando de la misma forma, así que probablemente Mikao no haya sido el único que los creía desocupados. Pero tendrían que tener ingresos bastante estables como para poder costear sus compras diarias en las librerías. Aunque no podía descartar la posibilidad de que compraran los libros con el dinero que tenían para la comida. Mientras pensaba en eso, Mikao hizo una reverencia solemne. Gracias por ayudarnos. Nos vemos mañana. Pero su gratitud se convirtió abruptamente en arrepentimiento al escuchar las palabras de Yumasaki. Bueno. Entonces empezamos el tour con los lugares que aparecieron en los animes y los mangas situados en Ikebukuro. 22 Kaido, el productor más importante de mercancía ACG, figuras de personajes de manga y anime, de Japón. 2 horas después, Ikebukuro Puerta Oeste. Nosotros invitamos, así que canten algunas canciones ustedes también. Karizawa le dijo a Mikado y a Andy. Al ser demasiado tímidos como para rechazar la invitación, terminaron escuchando un mix de canciones de anime. La mayoría de ellas, completamente desconocidas, pero Yumasaki y Karizawa las cantaban como si las hubieran practicado cientos de veces. De hecho, eso no sorprendería a nadie, parecían tenerle un particular cariño a algunas de las canciones recientes de Ruri Hiribe. Inclusive cantaron una de sus canciones por separado. Al final, Mikado y Andy hablaron con el dúo cerca de la puerta oeste antes de decir adiós.
Gracias por acompañarme, no hay problema. Les debo las gracias a Karizawa-san y a Yumasaki-san también. ¿Por qué? Pasaron algunas cosas. Mikao deliberadamente evitó pensar en eso mientras trataba de cambiar la conversación. Cuando estaba por preguntar si había pasado algo interesante en las vacaciones de primavera, vio algo extraño, una máscara de gas blanca. El hombre que vestía una bata blanca y una máscara de gas estaba hablando con otro de aspecto occidental en una esquina del parque de la puerta oeste. Aunque sentía que mirarlos era inapropiado, no pudo evitarlo mientras le decía a Andy: ¿qué estará haciendo el tipo de la máscara de gas? El extranjero que está a su lado no está usando nada de eso, así que no puede tratarse de una pérdida de gas, ¿no? Pero Andy no le contestó. Mikao, pensando que quizás no lo había escuchado, se dio vuelta y la encontró con una mirada extraña en los ojos. Estaba mirándolos con una expresión de sorpresa justo donde la mirada de Mikao se había posado hacía un momento. ¿Sonohara-san? Perdona. Solo me estaba preguntando qué estaba haciendo el tipo de la máscara de gas. Es tan raro. Quiero decir que es muy extraño. Mikao se despidió de Andy, quien estaba sonriendo como de costumbre, y emprendió el camino a casa. Andy, por otro lado, siguió caminando por un rato en dirección de su propia casa, luego miró a su alrededor para cerciorarse que Mikao no estuviera cerca, y volvió al lugar de donde se había ido. Bueno, ¿qué tal si encontramos una cafetería y te digo los detalles? Los datos que me diste deberían tener todos los detalles, ¿verdad? Entonces socializar no tiene sentido. Sería mejor si los escucharas de mi boca. Mejor que si fueras a casa, leyeras los datos e inmediatamente pensaras que te estoy tratando de engañar. ¿Qué quieres decir? Era imposible leer la expresión de los dos hombres involucrados en la conversación, pero por razones diferentes. El rostro del hombre caucásico estaba literalmente en blanco. El rostro del japonés estaba escondido detrás de la máscara de gas. Es difícil imaginar que alguien quisiera acercarse a esos dos, sin embargo Andy siguió caminando hacia ellos con pequeños y tímidos pasos. De repente, como si hubiera sentido su presencia, el tipo occidental se dio vuelta en silencio y la miró. Tenía una sonrisa suave en el rostro. ¿Estás buscando algo, hermosa? El occidental era obviamente un extranjero, pero su japonés era perfecto. Andy se congeló al sentir el aura de peligro que emanaba del hombre. Pero echarse a correr no le serviría de nada. Tomó fuerzas y empezó a hablar con el hombre de la máscara. En realidad, nosotros hola. Andy se estaba arrepintiendo al darse cuenta que no sabía su nombre. Pero cuando ella se había reunido con Celti el mes pasado, él le había dicho: no serás la hija de los Sonohara que tenían una tienda de antigüedades, ¿no? Ella lo recordaba desde ese entonces. De todas maneras, con esa máscara era difícil confundirlo con alguien más. Parecía que él sabía quién era Andy luego de que ella lo saludara. Él miró a su compañero luego de que este último le dijera: si solo van a saludarse, no me molesta, y le empezó a hablar, todavía con la máscara puesta. ¿Eres la hija de los Sonohara que tenían una tienda de antigüedades, no? Lamento que me hayas visto en un estado tan deplorable la última vez que nos reunimos. Disculpe, ¿usted conoció a mis padres? Algo así. En realidad, ahora que lo dices, sí, así como también conozco a tu katana. Un sonido salió del brazo derecho de Andy. Era un sonido que solo Andy podía escuchar, que se originaba desde lo más profundo de su ser. Mira, ¿no es mi dueño anterior? La voz no le salía del cuerpo ni de la mente. Por una vez al menos, no estaba susurrando insultos en la cabeza de Andy como si fuera un disco rayado, en cambio había dicho algo que tenía sentido. No me dejó amar ni a un solo humano, me usó solamente para cortar el alma de un monstruo extraño en otro país. Así como Mikao Ryugamine mantuvo en secreto que él era el fundador de los Daalars, o como Masao Mikia que tenía que lidiar con su otra identidad como líder de los Yeyouskars. Andy Sonohara tenía una espada llamada el pasado enfundada dentro de su cuerpo. Saika, era una existencia sin forma. Era una conciencia que le susurraba a Andy Sonohara desde su brazo derecho. Si Andy se lo hubiera mencionado a un doctor, pensaría que ella estaba loca. Pero esa voz no salía de su conciencia ni de su cabeza. Simplemente era otra conciencia que ni la medicina ni la psicología podían explicar. La espada demoníaca, Saika, estaba dormida dentro del cuerpo de Andy Sonohara y podía materializarse como una katana a voluntad. Andy era la figura central en La Noche del Acuchillador, que había estado en los titulares hace algún tiempo atrás, así como los incidentes del acuchillador, pero Andy no era la culpable, sino que eran los hijos que Saika había creado. La espada demoníaca, que se autodenominaba Saika, quería probar que era capaz de amar y de tener hijos con los humanos, excepto que la manera en la que ella tenía a sus hijos consistía en invadir el corazón de la víctima y asimilar la conciencia del huésped con la de ella. En definitiva, era como un maleficio. Antes de usar a Andy como huésped, había herido a una chica.
Resultó que el hijo que había plantado en el corazón de la chica empezó a buscar contacto humano como lo hacía su madre y las cosas comenzaron a salirse de control, terminando en lo que fue la noche del acuchillador. El incidente se dio por terminado cuando Andy tomó el control de toda la descendencia y les devolvió la conciencia a todas las víctimas. La única memoria que les había alterado era sobre cómo se habían convertido en víctimas. En otras palabras, si les preguntaran a las víctimas qué aspecto tenía el acuchillador, la respuesta sería: no lo recuerdo. De todas maneras, el incidente fue la razón por la que los Yeyouskar se empezaron a pelear con los Daalars. Andy también estaba en el medio del conflicto entre sus mejores amigos sin darse cuenta de ello. Aunque luego de estos acontecimientos, ella podía tolerar que Saika estuviese dentro de su corazón, era un hecho que no podía aceptar completamente. Primero, porque Saika era la razón principal por la cual los padres de Andy estuviesen muertos. Para Andy, era desconcertante tener que vivir con un ser que la conocía tan a fondo. La voz de Saika había vuelto a lo normal y seguía susurrando sus «te amos». Después de la noche del acuchillador, Andy la había escuchado decir cosas que tenían sentido, como la que acababa de pronunciar. Entonces tuvo que llegar a la conclusión de que Saika no le estaba mintiendo. Suspiró en silencio, y todavía a la defensiva le preguntó al hombre de la máscara de gas: ¿Cuánto sabe, exactamente? Para contestar a tu pregunta, sé algunas cosas sobre ti. ¿Te parece una respuesta aceptable? Dicen que un águila nunca picotea un grano aun cuando está hambrienta. Así que un ser poderoso como tú no hará pasar un mal momento a un ser tan débil como yo, aun si te sientes frustrada. Disculpe, pero... ¿de qué me está hablando? No importa. Hablaremos más la próxima vez. Estoy un poco ocupado ahora, déjame darte mi tarjeta. Llámame si necesitas algo. Kisitani Singen, consejero especial de farmacéuticas Nebula. En la tarjeta estaban escritos el nombre y el cargo que desempeñaba, así como varias vías de contacto. Andy estaba observándola bien, completamente distraída cuando con un zamp, una mano cayó sobre sus hombros. En ese instante, una ola de presión horrible destruyó su sistema sensorial. La sensación fría y repentina se extendió por su hombro y el tiempo se detuvo para ella. Sentía como si estuviera atrapada en algo espantoso, algo que la privaba por completo de su libertad. Comenzó a ponerla nerviosa y a hacer sonidos que sonaban como Jake, Jake, Jake. Su mente comenzó a retorcerse sobre sí misma por el miedo. Jake, 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 Jake. Cada célula en su cuerpo estaba gritando al unísono mientras el sonido aumentaba. Gritaba que el hombre era muy peligroso. Gritaba que él era mucho más peligroso de lo que ella podía imaginar. Andy se obligó a darse vuelta mientras una gota de sudor le rodaba por la espalda. Vio la sonrisa del hombre caucásico que los había estado observando desde hacía rato. Lo siento mucho, preciosa. La sonrisa se suponía que tenía que tranquilizarla, pero Andy simplemente lo siguió mirando, desconfiada. Pero estamos discutiendo asuntos importantes. Te invitaré a una cena para compensártelo. Mientras decía cosas para halagarla, el hombre se interpuso entre Andy y Singen. Ah, ya entiendo. Lo siento mucho. Andy se grabó el rostro del europeo en la mente antes de darse vuelta para irse. No te olvides de su rostro. Los instintos y la razón le advirtieron. Andy se dio vuelta una última vez al llegar al puente peatonal. El ruso todavía la estaba mirando. Andy minuciosamente trató de estudiar cada uno de los detalles de su rostro, mientras sentía que algo le rodaba por la espalda. Pero en realidad, esa fue la última vez que Andy le vio el rostro, porque varias horas después, el hombre caucásico iba a ser golpeado con un banco por Sisuo. Incluso si Andy lo fuese a ver de nuevo, él se vería como una persona totalmente diferente. Noche, en un departamento en Ikebukuro. Pensar que todavía no han apresado a Hollywood, qué miedo. El chico estaba mirando la TV y hablándose a sí mismo en un departamento cerca de la estación. Mikado planeaba ver la televisión todo el día, ya que no tenía nada más que hacer. Estaba mirando el noticiero. El tema indiscutido en todos los titulares eran los misteriosos asesinatos seriales. Aunque el sobrenombre no se usaba en la televisión, las revistas y las comunidades online estaban llamando al asesino Hollywood desde hacía rato. Los crímenes tenían lugar en Tokio, pero la primera vez que lo escuchó, sintió como si estuviesen ocurriendo en un país lejano. Pero una vez que se acostumbró a llamar al asesino Hollywood, empezó a hablar con sus amigos del chat sobre él y a buscar información en las páginas de internet, y definitivamente sintió miedo del asesino frío y calculador, pero también un poco de curiosidad. ¿Quién es el monstruo asesino? El público en general estaba más interesado por saber la verdadera identidad del misterioso motociclista negro, pero Mikado, como ya sabía su verdadera identidad, estaba más interesado en Hollywood, que todavía era un misterio para todos.
Pero esas noticias eran muy deprimentes para su estado de ánimo luego de haber visto a Andy. Mikao dijo en voz baja mientras sostenía el control remoto: no hay nada más agradable en el noticiero. Mientras pasaba por los canales, vio que el libro de fotografías de Yuei Anehima vendió 20,000 copias en la primera semana. La cara del joven apareció en la pantalla y Mikao pensó que si alguna vez se tuviera que parar a su lado, sentiría vergüenza de sí mismo. Qué bueno, 20,000 copias, a 3,000 yenes cada una, serían como 6 millones de yenes solo en regalías, aunque solo le dieran el 10%, y todos ya están hablando de su nueva película mucho antes del estreno. Este tipo simplemente es ultra genial. Mikao suspiró resignado mientras miraba por TV al atractivo joven que parecía un superhéroe. ¿Hablando de eso? Este Yuei me hace acordar a alguien. Cada vez que lo veía en la televisión, le surgía la misma pregunta. Después de eso, Mikao siguió buscando noticias más agradables. Mientras todos los canales se disponían a pasar el pronóstico del tiempo, él se metió en internet para ver la guía de programación. Era abril, durante el fin de temporada, así que sin sorprender a nadie, casi todos los canales tenían alguna programación especial en los espacios que antes ocupaban las series de televisión. Ikebukuro, 100 días en el frente de guerra. Comentarios en vivo sobre el lado oscuro de la capital del mal, Ikebukuro, la capital de mal. Eso es un poco cruel. Pero sería una mentira decir que no le interesaba. Mikao dudó un momento, pero se convenció de mirar el programa, pensando que tal vez, ya que se trataba de un show en vivo, vería gente conocida en la televisión, lo que sí ocurrió, pero ciertamente no era el conocido que esperaba ver. Una hora después, la densa sombra negra volando desde una motocicleta blanca apareció en la pantalla ante los ojos de Mikao. Celti-san, la boca de Mikao se abrió con sorpresa al notar la inconfundible figura. Pasó la mirada de la TV hacia la ventana. Vivía bastante lejos de donde se estaba grabando la escena, así que no había forma de que pudiera verla desde esa distancia. Sin embargo, imaginó que quizás sería capaz de escuchar algo si lo intentaba con todas sus fuerzas, lo que era igualmente imposible. Cuando se disponía a intentarlo, Celti logró hacer aparecer unas alas negras y se había deslizado en medio de la noche como un ladrón mágico. ¿Va a estar bien? ¿Debería intentar hacer algo por ella con los Daalars? El chico era puro como solo un niño podía hacerlo. Por lo que, mientras en la pantalla las imágenes cambiaban al estudio, comenzó a sentirse realmente consternado por el monstruo al que nunca hubiese conocido si no fuera por una de las tantas vueltas del destino. Pero siendo Celti-san probablemente, ¿se podrá idear algo? Mikao ingresó entonces en cierta sala de chat mientras pensaba en el motociclista sin cabeza, que también era miembro de los Daalars. Una parte de su corazón estaba ansioso, y al mismo tiempo entusiasmado, por el tour de Ikebukuro que haría al día siguiente por la tarde. Sala de chat. Taru Tanaka se ha unido a la sala de chat. Taru Tanaka. ¿Por qué nadie está conectado? Taru Tanaka. Regresaré en un par de horas. Taru Tanaka ha dejado la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Bakura se ha unido a la sala de chat. Bakura. Parece que no hay nadie aquí. Asombroso, eso significa que puedo rayar todo lo que quiera en esta tabla rasa. Bakura. Escucha, Johnny. Hace tiempo cuando estaba en la primaria, una niña solía robar mi flauta y soplarla. Cuando la sorprendí tocándola, le dije que sí quería que le guardara el secreto. Bakura. La flauta que desea soplar debe ser la que tengo enfrente, ¿no crees? Bakura. Así que comenzó a tocar mi silbato. Otros niños nos vieron y comenzaron a hacer sonidos desagradables. Jaja, como se trata de una historia real es como un chiste americano. Bakura. Bueno, ahora solo tengo que borrar el historial, voy a contar hasta 3. Saika se ha unido a la sala de chat. Bakura 1. Saika. Buenas noches. Bakura 2. Bakura. Taru Tanaka se ha unido a la sala de chat. Taru Tanaka, buenas noches. Taru Tanaka. Bakura-san, ¿qué estás haciendo? Bakura. Buenas. No, Ches. Bakura, ríete. Bakura. Porque, ya que estás, no te ríes de mí. Taru Tanaka, ja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 . Bakura. ¿De verdad te reíste? Kyou se ha unido a la sala de chat. Mai se ha unido a la sala de chat. Kyou. Personalmente no me entusiasma mucho reírme de alguien que acabo de conocer, pero como es lo que esa persona quiere, siento que, si quisiera ser catalogada como un buen ser humano, me podría reír como si se fuera a acabar el mundo. Así que déjame reírme de ti como si no hubiera otro día, como Dios manda.
Aquí va, Mai, lol. Kyou. Ya ja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 . Ajá. Fu. Ya. Ya jajajajajajajaja. Ajajajajajajajaja. Ya jaja. Ajaja. DT con acento NT. No puedo respirar. En verdad no puedo respirar, detente. En serio. Déjame en paz. Ya jajajajajajaja. Mai, lol. Bakyura. Buenas noches, Bakyura. Bakyura. ¿Quiénes son, Bakyura? No sé si debería estar enojada o desesperada. Taru Tanaka, buenas noches, Taru Tanaka. ¿Nos conocemos, Kyou? De verdad lo siento. No creo que los conozcamos. A partir de hoy nos uniremos a su chat, así que espero que se acuerden de nosotras. Mi nombre es Kyou. Estaba pensando en presentarme, pero hubiese sido un tanto grosero para Bakyura-san si lo hubiese hecho mientras me reía de su desesperado chiste americano. Mai, yo soy Mai, Bakyura. Por alguna razón tu personalidad me recuerda a Kanra-san. Mai, lo siento, Kyou. No me refería a ti, Taru Tanaka. Gusto en conocerlas, Kyou, igualmente encantada de conocerlos. Regresando a lo anterior, si Bakyura-san es una chica, realmente no sé cómo reaccionar. Si dos chicas tocan el mismo clarinete, y de esa forma se besan, sería hermoso y elegante y se ganaría un lugar permanente en mi memoria. ¿Debería decir que es de ensueño o incomparable? Mai, tan erótico, Bakyura. Eres libre de imaginarme de la manera que quieras, Taru Tanaka. Dios, este lugar ya tiene más personalidad de la que podemos manejar. Saika. Gusto en conocerlas, Bakyura. Hey, ¿vieron el reportaje especial, Taru Tanaka? ¿Sobre Kibukuro? Bakyura, ese mismo, Saika. ¿Pasó algo, Taru Tanaka? Captaron en video al motociclista sin cabeza, Kyou. Es un mundo pequeño. Vimos el reportaje hace un rato y pensamos que si alcanzaríamos a ver al motociclista con nuestros propios ojos. Acabamos de regresar. Fue una pena que no fuéramos testigos de la leyenda urbana deslizándose atrevidamente por el cielo. Pero el solo hecho de haber caminado en la oscuridad con tanta esperanza fue una experiencia emocionante, Mai. Qué lástima, Taru Tanaka. Así que ustedes también viven en Ikebukuro, Taru Tanaka. Parece que todos en este chat viven o en Ikebukuro o en Shinjuku, Taru Tanaka. Así que siéntanse como en casa, Kyou. Tanaka Taro-san, estoy muy agradecida. Un insignificante ser como yo, que solo dice cosas que perturban a todos, esto es como un oasis o un grano de arena en el vasto océano que es el Internet. Pero me dices cosas tan tiernas que casi puedo decir que me he enamorado de ti. Aunque solo en Internet, Mai, gracias, Mai. Me agradas, Taru Tanaka. En realidad no sé qué pensar, lol, Bakyura. Aún me parece que es un chatbot de Kanra-san. Saika. ¿Qué es un chatbot, Bakyura? Es algo para hacerle bromas a la gente y acosarlos, Taru Tanaka. De cualquier forma, mañana voy a mostrarle Kibukuro a alguien y al mismo tiempo alguien me mostrará Kibukuro, Taru Tanaka. Todavía soy nuevo en esta ciudad, así que tengo mucho que aprender de ustedes, Kyou. Qué coincidencia, también nosotras estamos planeando pasear por Ikebukuro mañana. Quizás no crucemos y comencemos una pelea, Mai. ¿Estamos peleando, Taru Tanaka? Si eso pasa, por favor sean buenas conmigo, lol. Al día siguiente, Anímate Central, Ikebukuro. Si caminas desde el cruce situado al oeste del edificio Sunshine hasta la ruta 254, te encontrarás en el Otome Road 23 llamado así porque ahí están ubicadas muchas tiendas de doujinshis y productos similares. Dos hombres y una mujer caminaban por esta calle durante una soleada tarde. La mujer era Karisawa, y uno de los hombres era Yumasaki. El otro era Kyobei Kadouta, su protector, que jaló un poco más abajo su gorro mientras escuchaba el diálogo de los otros dos. Para ser exacto, escuchaba menos de la mitad pues la mayor parte de la conversación consistía en cosas que él no podía entender. Por eso lo decía, intercambiar opiniones de anime es genial, ¿o no? Poder confrontar opiniones de otras personas también interesadas en esto. Pero cuando alguien dice si no te puedes dar cuenta que tan grandioso es este anime, entonces regresa a tu serie Spantsu, esa es la peor forma de decir que un anime que te gusta es bueno. De hecho, también estarías insultando los animes que te gustan si dices cosas como esa, ¿correcto?
Recuerdo que alguien decía eso en el foro oficial de Guniguala-yo. Sé que solo estaba molesto porque otros decían cosas malas sobre un programa que le gustaba a él, pero esa no es excusa para insultar los programas que les gustan a los otros. Exacto. Yo disfruto del Seonan Hardcore cuando todos los personajes son hombres, pero también me gustan los Ousmou con muchas tomas de bragas y tetas. Ah. Yumaki, idiota. Yumasaki miró perplejo a Karizawa cuando le dio una bofetada. ¿Qué haces, Karizawa-san? 23 calle Nikebukuro, donde se vende mucha mercancía de anime y manga dedicada a las mujeres. En español sería algo así como el camino de las doncellas, igualmente es conocido como la calle Fujiosi. Es tan absurdo asociar Mou con solo pantaletas y tetas. ¿El Mou está en el alma del observador? Incluso, todos los shows en el mundo pueden ser programas Mou, incluso las pinturas tradicionales japonesas de aves y bestias son pinturas Mou, pero Yumaki, tú, eso no fue lo que quise decir. Mencioné las bragas cuando hablaba del Mou solo como una analogía, en donde el Mou es definido como la idea romántica de, si vieras las cosas como yo, sabrías que cada chico en Gunjou es Mou. Creo que Karizawa-san entiende mal muchas cosas. Mou. Moeme 24. Mou. Cuando su imparable diálogo comenzaba a estancarse, el hombre que había guardado silencio todo ese tiempo abrió finalmente la boca. Por favor, dejen su plática de Moemoe para cuando salgamos de una de las calles más transitadas de la ciudad. Kadouta soltó un fuerte suspiro mientras su palma derecha hacía contacto con su frente. El contenido de su conversación parecía no cambiar nunca sin importar el calor de abril ni el frío de invierno. Lo único que cambiaba eran posiblemente los títulos de anime y manga que mencionaban. Hey, ustedes dos pueden dejar de hablar de su mundo 2D por un momento. Entendido. Claro. Kadouta se sorprendió al escucharlos aceptar. Pensó que probablemente eso significaba que estarían en silencio durante un rato. Hablando de eso, siento que las últimas figuras del diseñador Setsumu Youen son más eróticas que las anteriores. Lo mejor del trabajo de ese diseñador son las líneas del abdomen. Las costillas en sus personajes más delgados son de lo más Mou. La voz de Kadouta resonó molesta en el lugar mientras escuchaba el mismo diálogo que nunca cambiaba. Hey, ustedes, ¿acaso no les acabo de decir que paren? Yumasaki y Karisara miraron al enojado Kadouta con una expresión confusa. Pero las estatuillas son 3D, ¿o no? 24 Aquí Karizawa y Yumasaki cambian entre el kanji de ardiente y Mou. Ambos se pronuncian Mou. Ardiente usualmente sirve para describir los personajes de manga seonan, mientras que Mou generalmente se asocia con las bisoujo y, claro, con tomas de pantaletas. Eso no es cierto, Karizawa-san. Las figuras son 2.5D. Me es difícil creer que realmente estoy en Japón algunas veces cuando estoy con ustedes, declaró Kadouta en un tono resignado mientras continuaban rumbo a su destino Tokyu Hans. Tras girar y entrar a una calle menos transitada les pidió que caminaran adelante de él, así que le mostraran a Mikado y a otros niños las tiendas de la zona. Así es. ¿Quieres venir con nosotros, Dotachin? Paso. Si fuera, solo los asustaría. ¿En serio? Creo que Dotachin se vería como un estudiante modelo si se quitara la gorra y se sujetara el cabello. Kadouta ignoró el comentario de Karizawa y siguió caminando en silencio. Pero entonces, vieron algo inusual delante de ellos. Eso es lo que estaba diciendo, solo queremos saber de él. Ustedes saben de la motocicleta negra, ¿no? ¿También quieres dinero, no es así, niñita? Pero nosotros también queremos dinero, lo van a tener que compartir con nosotros. ¿Qué les parece invertir su dinero en nosotras? Si obtenemos 10 millones de yenes, les pagaremos con nuestros cuerpos. Con intereses, no hay mucha diferencia de edad entre nosotros. Es un modo bastante cómodo de hacerlo, digo. Solo denoslo gratis. Los hombres que hacían tan obvia proposición tenían a 2 colegialas acorraladas. Cada uno de ellos tenía un aspecto gordo y rudo, vestían ropas Bososokudo 5 y uno de ellos incluso llevaba un Tokfukudo 6. Lo tengo. Ustedes son el motociclista negro, ¿o no? Así es, eso es genial. Así que jueguen con nosotros hasta que nos parezca que han llegado a los 10 millones de yenes. La forma en que estaban sobre aquellas 2 niñas sonaba vulgar e incluso un tanto cliché. Daban una impresión desagradable en esa calle pacífica. Kadouta miró a los hombres y murmuró para sí. 25 Estilo de vestimenta pandillero, asociado con motocicletas. 26 Tokfuku significa uniforme especial de ataque, que utilizaban los kamikaze. Un tipo de abrigo militar con escrituras kanji usado generalmente abierto sin camisa mostrando sus torsos vendados y pantalones holgados metidos dentro de unas botas altas. No sabía que todavía existían delincuentes tan despreciables. El trío asintió con la cabeza y continuaron caminando. El hombre, ignorando lo que ocurría a sus espaldas,
continuaba avanzando contra las dos chicas. Hablando de ello, ustedes dos deben tener bastante dinero si andan paseando por esta calle. ¿No es así? Eso me molesta. Eso realmente me molesta. ¿Vas acaso a decir algo? Anda, dilo. Dilo, ya, denles un respiro. Miren, ya están lo suficientemente asustadas. Lo siento, ¿a dónde se dirigían? Las llevaremos hasta allí, ¿les parece bien? Dijo Kaduta mientras los maleantes se quedaron balbuceando. Varias horas después, frente a Tokyuhans. En la Academia Raira los estudiantes tenían las tardes libres durante los primeros y los últimos días del semestre. Esto era para hacer la transición de un semestre a otro más sencilla para los estudiantes. Pero los alumnos normalmente no pensaban en otra cosa más que en «¿qué suerte?». Tarde libre. Que de cualquier forma, era más o menos la intención de la escuela. Las calles estaban llenas de los colores del uniforme de Raira. La vestimenta casual estaba permitida en Raira, pero una vez que los estudiantes se perdían entre la multitud de la calle, solo aquellos con uniformes resaltaban como figuritas sobrepuestos en un fondo multicolor, como si formaran parte de una pandilla de colores. Mikado caminaba tranquilamente con su uniforme de Raira. Andy y Sukuai ya lo estaban esperando cuando llegó al punto de reunión. ¿Eh? ¿Ya están aquí? Lo siento, me esperaron mucho tiempo. No, acabo de llegar. Yo también. A pesar de que sentía que Andy y Eiyouba solo lo decían para hacer que se sienta mejor, sonaba como si no hubieran tenido mucho tiempo para hablar entre ellos. Así que no llevan mucho tiempo aquí, pensó mientras se calmaba. Eiyouba se inclinó hacia Andy. Realmente siento quitarle su valioso tiempo con mi pedido tan infantil. No importa. Tenemos mucho tiempo libre. Andy asintió, apoyando el comentario de Mikado. Después de que el inocente Kuai agradeciera a sus senpais por su hospitalidad, preguntó con interés, ¿Sonohara-senpai sale con Ryugamine-senpai? El tiempo se detuvo entre los dos, pero ahora que Mikado lo pensaba, era algo que alguien asumiría naturalmente si no los conociera. Eiyouba le había pedido a Mikado que le mostrara a Kibukuro, así que era razonable que no esperara a Andy. Por lo que la única conclusión a la que él podía llegar era que ambos eran novios o algo por el estilo. Mikado estaba visiblemente avergonzado por la pregunta. Andy bajó la cabeza, sonrojándose. Eiyouba no estaba seguro si eso significaba un sí o un no, ladeó la cabeza y preguntó de nuevo. Así que no están saliendo. No es así, solo somos, ¿amigos? Somos amigos, ya veo, así que Sonohara-senpai todavía está soltera. ¿Hay alguna manera de que pueda formar parte de la lista de espera? ¿Qué? ¿Sukai había dicho algo tan impactante con tanta facilidad? Mikado no pudo hacer más que mirarlo con admiración, con una facilidad increíble, incluso en una forma más natural de la que hubiera usado Masaomi. Mikado sintió que sus labios temblaban. Intentó decir algo, pero no salió ninguna palabra. Perder ante Sukai lo hacía sentir miserable, pero también estaba celoso de la seguridad que mostraba para confesársele a las chicas que le gustaban. El menor, por su parte, miró a su estático senpai que tenía demasiadas ideas dándole vueltas en la cabeza y con un tono preocupado dijo, Ryugamine-senpai, solo estaba bromeando. Así que no me mires como si el mundo se colapsara, me hace sentir muy mal. ¿Te estoy viendo así? Mikado, avergonzado, se sonrojó más fuerte y miró de reojo a Andy, quien, como era de esperarse, mantenía la cabeza gacha mientras ellos hablaban. Parecían dos estudiantes de primaria, pero aquel que se veía más como uno le sonrió a Mikado y dijo, estoy muy contento. Pensé que el senpai me iba a dar miedo porque pertenecía a los Daalars y todo eso. Es agradable saber que también hay gente como tú en el grupo. ¿En serio? Me alegra que te sientas así. ¿Ah? Ese fue un cumplido. Mikado simplemente se rió secamente para calmar su confusión, pues no podía decir si Eiyouba estaba simplemente siendo sarcástico. Eiyouba, tras ver su reacción, preguntó con renovada curiosidad. Entonces, ¿las personas que van a venir con nosotros también pertenecen a los Daalars? Así es, pero no te preocupes, no son peligrosos. Bueno, de alguna forma lo son. Mikao buscó con la mirada a Yumasaki y Karisawa, sus guías por esa tarde, mientras recordaba el interminable diálogo entre aquellos dos. Pero las personas que se acercaban a ellos no eran Yumasaki y Karisawa. ¿Podrían darnos un minuto? Les deseamos toda la felicidad del mundo. En cambio, dos hombres que rondaban los 1.80 m de estatura se acercaron rápidamente y acorralaron a Mikao. ¿Desean algo? Cállate. Déjanos ver tu rostro. Los hombres lo tomaron del cabello e ignoraron sus preguntas. A continuación con una voz fría dijeron, ¿es el indicado? XACTO. Bingo pachinko. A pesar de que no había forma de saber qué era lo que ellos habían acertado, los hombres se miraron entusiasmados.
Sus labios tenían piercings, sus dientes estaban desparejos y oscurecidos por el cigarrillo. Mikao creía que no debía juzgar un libro por la portada, pero la apariencia de esos dos hombres parecía indicar muy bien la clase de personas que eran, y difícilmente podía creer que fueran pacifistas. El repentino cambio en la situación dejó a Iowa y Andy sin saber qué hacer. Los hombres parecían no prestarles atención. En cambio, sonrieron con malicia y se acercaron más a Mikao. Tú estuviste ahí, ¿verdad? Estabas ahí en esa ocasión, lo siento, hace algún tiempo, ¿lo recuerdas? Estabas ahí, ¿cierto? Cuando Kadouta y sus perros nos golpearon, estabas en la fábrica abandonada con la motocicleta negra, ¿no eras tú? ¿O acaso no te diste cuenta porque no teníamos ninguna prenda amarilla en nuestros brazos? Mikao comenzó a temblar ante la mención de prendas amarillas. Ustedes son antiguos miembros de los Yellow Scarves, pero aunque eran Yellow Scarves, no formaban parte del grupo de Masaomi cuando se creó. Estos hombres eran antiguos miembros de los Blue Squares quienes se habían unido a los Yellow Scarves para apropiarse del grupo, pero habían sido derrotados por Kadouta y otros miembros de los Dallas que se habían infiltrado en los Yellow Scarves. Sin embargo, no nos importa porque estabas ahí, pero queremos 10 millones de yenes, ¿entendido? 10 millones de yenes. Al escuchar eso, Mikao fue capaz de armar el rompecabezas en su cabeza. Ellos no estaban ahí para tomar revancha contra él, un miembro de los Dallas. ¿Sabes dónde vive el motociclista negro, verdad? Dilo, de cualquier forma, creo que nos quedaremos con tu celular por un tiempo. Al menos tendrás un número o algo, ¿no? El hombre le arrebató la mochila a Mikao y comenzó a revolver en su interior. Espera. Detente por favor, cállate. Mikao deseaba responder al ataque, pero la diferencia de fuerzas era abismal. Y tampoco era un experto en ningún arte marcial que le pudiera dar alguna ventaja. No podía encontrar forma alguna de detener a dos hombres de 1.80, y estaba seguro de que le robarían su teléfono cuando, hey, Mikao. Una sombra más alta apareció detrás de aquellos hombres. Ustedes, ¿a qué están jugando? Se trataba de un impresionante hombre negro con una playera blanca. Mikao al principio no se percató de quién era porque no usaba su usual ropa de cocinero, pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta. Era una especie de leyenda en el vecindario. Simón-san, ¿qué pasa? Pelear, no bueno. Tu estómago tendrá hambre. Hoy, el sushi no abre. Si peleas, morirás de hambre. Bastardo, suéltame, no puedo moverme. Aunque las manos de Simón solo estaban sobre sus hombros, aquellos hombres sintieron como si se encontraran en lo más profundo del océano, la presión sobre ellos llegaba de todos lados, y ya no eran capaces de mover un solo dedo. Simón, que ejercía sobre ellos una presión sobrehumana, le decía con toda tranquilidad, vamos, toma tu mochila. Ven conmigo. Mikao no tenía idea de qué serie de televisión había sacado esa oración. Su pronunciación todavía era rara, pero de cualquier manera, sonaba reconfortante. Era una típica expresión de advertencia, pero cuando Simón la decía, se sentía como si la advertencia fuera para su contraparte. Pero, Simón-san, no poder pelear si estás con una chica, 36 escena de Fugaku, escapas, ok, gracias. Iré a comer sushi con todo la próxima vez, o gracias a cambio te dejaré pagar los precios reales. Tras escuchar el horrible y mal usado japonés, Mikao tomó su mochila y sujetó las manos de Iowa y Andy. Mientras comenzaban a correr por las calles de Ikebukuro, Mikao bajó la cabeza para disculparse con Andy y Sukuai. Lo siento. No quería causarles problemas. No, de hecho, Senpai era el único que estaba en problemas. Aun cuando lo que decía Iowa tenía sentido, Mikao no podía hacer más que sentir que además de haberles causado un shock innecesario, también había expuesto un lado muy vergonzoso de su persona frente a Sukuai, el primer Kuai que tenía en la secundaria. ¿Acaso el respeto en los ojos de Iowa lo habían hecho sentirse demasiado importante? Estaba siendo demasiado engreído, pero no tenía tiempo de recordar todo lo que había hecho a pesar de que era momento de arrepentirse, porque varios hombres estaban corriendo hacia ellos desde los callejones mientras se comunicaban por teléfono. Hoy, ¿qué hay de Shinji y el otro tipo? Ni siquiera intente salvarlos. No tienen oportunidad contra Simón sin importar cuántos sean. Además, si intentamos pelear ahí, va a aparecer Sisuo. Si continuaban a esa velocidad, los atraparían en menos de 20 segundos. Pero ellos no tenían tanta suerte como Mikado y los otros, porque las personas a las que habían estado esperando finalmente habían aparecido. Gritó Mikado, mientras la camioneta se detenía enfrente de ellos, haciéndole creer que eran más maleantes. Pero tan pronto como vio al hombre sentado en el asiento del copiloto, una sonrisa se dibujó en su rostro. Kadouta-san,
Al siguiente instante, Karizawa se asomó por la ventanilla y les gritó, ¿por qué los están persiguiendo? No importa, rápido, métense en la camioneta. Mikado, Andy y Eiowa lograron entrar al vehículo y cerrar la puerta justo cuando los delincuentes iban a alcanzarlos. Togusa encendió el motor en el momento exacto. Uno de los malhechores había alcanzado la puerta del lado del copiloto. Kadouta le dio un puñetazo y lo tumbó de inmediato. No puedo creer que estemos a salvo. No hay problema, no hay problema. De hecho, perdón por la tardanza, dijo Karizawa, sonriendo amablemente. La camioneta se había llenado repentinamente. En la parte de atrás iban Mikado, Andy, Eiowa así como Yumasaki y Karizawa, junto a dos niñas a las que Mikado no recordaba haber visto jamás. Las jóvenes sentadas en la parte de atrás tenían los mismos rasgos con excepción de que una llevaba lentes y la otra no, posiblemente eran gemelas. ¿Qué están haciendo aquí? La confundida voz venía de Eiowa Kuronuma. ¿Las conoce? Pero justo cuando Mikado iba a preguntar, un fuerte ruido llegó desde uno de los lados de la camioneta, mientras varias bocinas sonaban escandalosamente. Mierda, ¿en verdad nos encontraron? Mikao miró nervioso a su alrededor mientras el conductor maldecía. Pensó que serían los ex-Yeyous Cars que los habían alcanzado con bicicletas, pero desde una de las ventanas oscuras, notó a un grupo de hombres vestidos con tokfuku en motocicletas. Quédense quietos, quieren que los quememos con gasolina. Dijeron que habían encontrado la motocicleta negra. Nos dijeron que fuéramos a ayudarlos. Los hombres en las motocicletas que rodeaban la camioneta seguían gritándose cosas, pero a Mikao le era imposible saber de qué hablaban. ¿Qué está pasando? Porque bueno, les tengo malas noticias. Acaban de salir de un embrollo pero ya están en otro. Es increíblemente triste. El mundo en que estamos actualmente se encuentra lleno de odio como en Academy City 27, lugar donde se estudian a personas con superpoderes. Por favor esperen pacientemente hasta el capítulo en que alguien llega y destruye la funesta realidad virtual con su mano derecha. No tengo idea de qué estás hablando. 27 Referencia a Toaru Mahutsu no Index. Pon atención mientras puedas. ¿Conoces algún doctor que parezca una rana? Si lo conoces, tenemos un 10% adicional de probabilidades de sobrevivir. Ah, si buscamos ranas, acusan Meikun 28 igualmente está bien. Yumasaki seguía diciendo cosas que no hacían más que confundirlos. Así que Mikao se rindió en su intento de comunicarse con él y optó por mirar a Kadouta en el asiento del copiloto. Kadouta lo miró por el espejo retrovisor y apartó la mirada con una expresión molesta antes de murmurar. Tenemos nuestras razones, lo siento, Su tour por Ikebukuro se inició formalmente con un inesperado cambio de planes. Los jóvenes fueron obligados a participar en esta mortal carrera sin destino alguno. No eran capaces de predecir qué vendría después, y de haber podido no hubiesen querido hacerlo. Fue entonces, cuando desde lejos, llegó a sus oídos el relinchar de un caballo sin cabeza. 28 Akusan Mei, referencia al anime Inukami. Akusan es una gran rana verde que después de romper una regla en el cielo se convirtió en un mago caído. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.